soberano, que el Espíritu Santo direccione el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. La paz del Señor con todos ustedes. Ya saludó a la persona que tiene ahí a su lado. Salúdelo allí, dele una palabra de bendición. Conózcale, véale en la cara, para que cuando lo vea en la calle lo salude. Lo anime en la calle o lo regañe si está por ahí. Después de saludarnos, quiero entrar rápidamente al ejercicio de la palabra y vayamos a Mateo capítulo 24. Vamos a leer una parte extensa de este pasaje. Este mensaje es el segundo mensaje. Ya di un primer mensaje hace 15 días, está en el canal de YouTube. Este mensaje se tituló en la primera vez y continúa para este mensaje de hoy: la llegada del anticristo. Hoy estamos en el ambiente propicio. La llegada del anticristo. Hoy estamos en el ambiente propicio. Esta es la segunda parte. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 24:1 en adelante. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero Jesús les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Maestro, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán entre sí unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, él será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presten atención. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible,
aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Es una clara advertencia que Jesús nos está haciendo con relación a su venida. Con relación al fin de los tiempos, Jesús nos está diciendo, oiga, presten atención, pongan mucho cuidado, estén atentos, estén pendientes, pídanle discernimiento al Padre, que el Espíritu Santo de Dios les dé sabiduría, que les dé la capacidad de discernir los tiempos, que alumbre a sus ojos, que alumbre el entendimiento de la iglesia. Porque el libro de los Proverbios habla de los desapercibidos que van por el camino y no saben con qué tropiezan. Pero la iglesia no puede pasar desapercibida de lo que está sucediendo alrededor. Lo que acabamos de leer parece que Jesús se hubiera sentado ahorita allá en un computador y hubiera empezado a escribir con base a lo que está sucediendo actualmente. Parece una descripción de lo que hoy estamos viendo, hombres amadores de sí mismos, pecado. Vemos hombres y congregaciones completas que siguen a estos hombres que se declaran el Mesías, el Jesús encarnado, el Jesús en su segunda venida. Y la iglesia a veces se le vuelve todo eso paisaje. No le da la importancia y la relevancia y la observación que corresponde hacer con relación a esto. Y el mensaje del Evangelio se ha tornado mucho hacia sí mismo, y eso sabemos que Jesús vino para honrar a Dios y por amor al Padre murió por nosotros, y que hay amor y que está interesado por nosotros como iglesia. Pero hoy en día muchas de las predicaciones se concentran en el humanismo, en el crecimiento personal, que no está mal. Pero cuando desde el altar se desplaza la palabra de Dios, empieza la iglesia a llenarse de un montón de cosas, de conocimientos, de temas, de percepciones, que quizá no es lo que estamos necesitando. Porque la palabra del Señor, como veíamos en el primer mensaje de este título, nos instruye de que por falta de conocimiento el pueblo perece. No está mal aprender de muchas cosas que la Biblia nos enseña, pero no podemos desatender lo que la palabra del Señor ha especificado con relación a los peligros cuando hay una iglesia dormida, una iglesia desatenta, una iglesia que no discierne lo que sucede a su alrededor, que no diferencia los tiempos, que no lee con miras a lo que sucede al frente hoy en día, pasajes como el libro de Mateo capítulo 24, porque a veces leemos Mateo capítulo 24 y lo leemos como si eso quizá le toque a nuestros nietos o quizá le toque a nuestros hijos. Pero ¿por qué no pensamos que quizá nos toque ya en esta generación? Pablo, cuando escribía, él decía, está a las puertas la venida del Señor. Y han pasado 2000 años, pero lo que el Señor quiere es que usted y yo estemos como aquellas 5 vírgenes esperando a su esposo, con aceite, preparados. Preparados. Hay que estar preparados. Entonces, veíamos acá que Jesús está en esta versión, nos titula este pasaje que Jesús predice la destrucción del templo. Y a través de todo el proceso que venimos trayendo desde mayo del año pasado en esta serie que se llama La presencia de Dios, la gran abominación desoladora y el anticristo, que ya está culminando la serie como tal. En toda esa serie veíamos todo lo que sucedía con la presencia de Dios desde el pueblo de Israel hasta nuestros tiempos, cuando la presencia de Dios fue prometida allí en Edén, cuando la presencia de Dios fue prometida a Moisés y al pueblo de Israel a través de la tienda de campaña, a través del tabernáculo, a través del templo de Salomón. Hay una presencia prometida de Dios
en el pueblo, entre el pueblo, alrededor del pueblo, a favor del pueblo. Sin embargo, cuando Jesús ya está en el Nuevo Testamento, que Jesús es Dios hecho hombre, Él dice, ustedes van a destruir este templo. Se estaba refiriendo a sí mismo, no se estaba refiriendo en sí a ese templo construido por manos humanas, que se había vuelto una tienda de ladrones, como dijo Jesús cuando vació y tumbó todas las mesas, porque habían vuelto la presencia de Dios comercio. Y es quizá lo que vemos en muchas iglesias hoy en día. Entonces Jesús dice, he aquí, ahora yo soy el templo. Y según el Nuevo Testamento, a través de la revelación y la iluminación de la palabra del Señor por el Espíritu Santo de Dios, ya ahora los apóstoles como Pablo y Pedro nos empiezan a decir, hey, ustedes son el templo de Dios. Ahora la presencia de Dios habita en cada uno de ustedes. ¿Y por qué es importante que observemos esto? Porque el tema nos está apuntando hacia el anticristo. Y hay un pasaje muy crucial donde la palabra del Señor nos dice que el anticristo va a estar en contra de todo lo que sea Dios. Sin embargo, dice que él se va a sentar en el templo y se va a proclamar a sí mismo Dios. Hoy en día hay un espíritu del anticristo, hay una tendencia de vida en la sociedad que es del anticristo, siempre ha estado, pero cada vez se hace más manifiesta, más descarada. Y es esa sensación, es ese espíritu que en el hombre siempre está el no tener en cuenta a Dios y por lo tanto se pone en contra de Dios y de lo que Él establece en su palabra. Sin embargo, sabemos que hay una personificación, que la iglesia está atenta a eso, de el anticristo como tal, al que se le van a entregar los poderes políticos, militares, religiosos. Ya el pastor nos ha hablado acá, algunos otros hermanos han hablado sobre la Agenda 2030 también, que básicamente lo que se quiere es unificar todo el poder para entregárselo allí al anticristo, para entregárselo a la bestia, quien con ayuda del falso profeta que recibe poder de la serpiente antigua que es Satanás, van a hacer la Trinidad de Dios y van a confundir de tal manera, como lo acabamos de leer en Mateo, si fuere aún a los elegidos. ¿Dónde están los elegidos de Dios? Cuidado, los enredan. Estamos en la iglesia, pero tenemos que estar atentos, iglesia. Tenemos que estar preparados. Fui comerciante desde muy joven y en algún momento, cuando me estaban enseñando a manejar la plata, cómo conocer los billetes, yo le preguntaba al dueño del negocio que cómo diferenciaba yo el billete falso si me lo metían, porque me dijo algo que me dolió. Me dijo, si le meten un billete falso, usted lo paga. Y yo dije, pues si me van a meter un billete falso, yo no me lo puedo dejar meter. Tengo que prepararme para cuando venga ese billete falso, ¿qué? Poderlo filtrar, que no entre a la caja. Así mismo pasa con el anticristo. Hay un momento donde nos enseña la palabra que él se nos va a meter al corazón. Si tú no entiendes, en el primer mensaje yo les decía que muchos se van a levantar diciendo que habrá paz y seguridad. ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere seguridad? Todos, hasta la gente mala, hasta la gente que le gustan las armas, hasta la gente que le gusta la violencia, quisiera tener una vida en paz. Sin embargo, la iglesia, yo les decía, nosotros como iglesia vamos a decir, hey, cuidado cuando digan paz y seguridad. Lo dijo el Señor, nosotros como iglesia también lo tenemos que proclamar. Porque sabemos que esa paz y seguridad no es la paz que viene del cielo. Entonces cuando usted y yo digamos, hey, cuidado con esa paz y seguridad, cuidado, la sociedad va a ver a la iglesia como unos conflictivos, como gente que no queremos la paz, como gente que no queremos seguridad para la sociedad. Entonces usted y yo vamos a quedar de malos. Tocábamos tema en esta serie, que como les digo, viene desde mayo, temas como la ideología de género.
donde ellos usan palabras muy bonitas como la inclusión. Entonces, cuando le preguntan a un creyente, ¿tú apruebas la inclusión en una entrevista sesgada? Entonces tú dices, no, yo como creyente, según la palabra, no apruebo la inclusión. Claro, satanizan al creyente, satanizan al cristiano por la forma en la que han estado preparando al mundo. Porque la palabra inclusión de por sí suena muy bonito. Es una palabra positiva, pero en el contexto en el que ellos enredan a la sociedad, cuando tú dices que la iglesia no puede ser inclusiva con relación a la ideología de género, la iglesia queda mal. Por eso acá Jesús dice, serán aborrecidos por causa de mí. Entonces, de esa manera se está preparando el ambiente propicio para que el anticristo entre en escena. Nosotros veíamos que entonces no necesitan un templo, porque ahora la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, después de que Jesús murió, ahora la iglesia es el templo de Dios, el templo andante de Dios. Y tocamos el tema en otro de los mensajes donde hablábamos acerca de que los judíos todavía siguen con el anhelo de edificar el templo que fue ordenado a Moisés en ese tiempo y que fue ordenado a David y que fue construido por Salomón. Los judíos veíamos algunas instituciones de gran poder económico judías y con otros intereses de otras naciones que están trabajando para construir el templo del cual nos habla el Antiguo Testamento, porque ellos anhelan la presencia de Dios a su manera. Al no haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos todavía necesitan un arca para que represente ese acceso ante la presencia de Dios. Y es el anticristo allí donde va a entrar a darle solución a todas estas necesidades que tienen aquellos que no han aceptado a Jesús como el camino al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo les doy la paz, no como el mundo la da. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre que está en los cielos. Toda la profecía, todo la ceremonia, los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, todos terminan y desembocan cuando Jesús da su cumplimiento, cuando se cumplen en Jesús. Entonces los judíos no recibieron a Jesús. Siguen esperando construir un templo y por eso están allí en el muro de los lamentos, anhelando levantar el templo. Yo les mencionaba en el mensaje anterior de hace 15 días que hay una institución que se llama One of House, casa de uno, o algo así traduce, donde ya las 3 religiones más grandes del mundo están proyectadas a edificar un solo templo para judíos, para musulmanes y para cristianos. Porque sí, a pesar de las advertencias que hace la palabra del Señor, hay personas que dicen seguir a Cristo y que están participando de todo esto del ecumenismo, que es otra palabra que suena muy bonita. Ecumenismo es donde todos son un mismo nombre, están bajo una misma línea. Así tú adores a Alá, tú adores a Dios, tú adores a Buda. Ese es el ecumenismo. Y cuando un creyente que lee la palabra del Señor dice, hey, cuidado con el ecumenismo. Claro, te van a aborrecer. Van a decir, ay, le gusta es el conflicto entre los hermanos de diferentes religiones. Porque es que la palabra ecumenismo suena muy bonito, es todos junticos bajo una misma casa, adorando cada uno a su Dios, pero todos estamos en paz. De esa manera es que el anticristo va a hacer que, por un lado, el mundo hable un solo idioma y que ese idioma se tergiverse de tal manera que nosotros quedemos como los que estamos en contra del crecimiento y el desarrollo, no solo espiritual, sino incluso económico y en todos los ámbitos que corresponde al ser humano. Entonces este libro de Mateo, que es muy conocido por todos y se usa mucho en estudios escatológicos, que es el estudio del final de los tiempos,
Antes de que Jesús fuera consultado por sus discípulos, Jesús había declarado acerca del templo de Herodes que ese templo iba a ser derribado. Pero el interés de Jesús no era poner su vista sobre el templo hecho por manos humanas, que había demorado 40 años en ser edificado para tener toda esa gloria, ese templo como tal, sino que Jesús estaba apuntando hacia sí mismo, diciendo, hey, cuando yo muera, ya todo esto ritual y todo lo que se hacía en el templo, ahora la presencia de Dios, yo se las dejo a ustedes con el Espíritu Santo, que va a morar en ustedes. Con la muerte que Jesús profetizó, entonces Él dice, hey, con este sacrificio, ese templo ya no va a tener sentido. Esos rituales, esos sacrificios, esas ceremonias ya no van a ser tenidos en cuenta para la remisión de pecados que había que hacerla con el sacerdote cada año. Y diariamente había que hacer una serie de procesos allí en este tabernáculo, en esta tienda, en este templo, que lo hacían los levitas con sus sacerdotes y con el sumo sacerdote. Que para nuestro tiempo ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, quien es ahora el perfecto profeta, el perfecto sacrificio, el perfecto rey. Él es sacerdote, Él es profeta, Él es rey. Entonces Jesús es mayor que el templo. Cuando Jesús le habló a los judíos, Él le dijo, hey, ojo, ahora entre ustedes hay uno mayor que el templo que está aquí. Jesús está refiriendo a sí mismo. Los judíos lo rechazaron, a Él como Mesías, como el enviado que estaban esperando, que ese es otro de los detalles peligrosos para el desconocimiento. Aquellos que no recibieron a Jesús siguen esperando al Mesías, porque no llegó en la manera en la que ellos esperaban a su Mesías, pero sí va a llegar alguien que va a cumplir las expectativas, humanamente hablando, de ese Mesías. Alguien con poder, alguien con autoridad, con dominio sobre los reinos de este mundo. El anticristo. Saben, de parte de los árabes, ellos también están esperando a un Mesías. El anticristo que ellos están esperando, ellos le dicen el Mahdi. El Mahdi. Desde el Islam, desde la religión del Islam. Entonces ellos esperan que ese Mahdi también va a llegar en el fin de los tiempos. Y según las creencias islámicas, ese Mahdi, oiga esto, vendrá para restaurar la justicia y la paz. ¿A qué se les parece? La justicia y la paz. Lo acabamos de leer en Mateo. Entonces, mire el alcance de todo lo que se está englobando para desembocar, en una sola persona, a quien se le entregarán todos los poderes. Desde las malas intenciones de Satanás. Entonces, Él vendrá a traer paz y justicia también, será su promesa. Pero sabemos que Jesús lo dijo, que después de que se proclame paz y justicia, ahí es donde vendrán terribles dolores y tormentos, como nunca antes ha habido en la humanidad. ¿Usted sabe cuánta lágrima y sangre ha habido en la historia hasta hoy? ¿Usted sabe cuánta gente ha sufrido desde niños? Incluso niños desde antes de nacer en el vientre de sus madres. ¿Ustedes saben cuánto dolor se ha dado a gente en diferentes situaciones de guerra? Y dice la palabra del Señor que nunca antes se va a ver dolor o se vio dolor como el que va a haber cuando este hombre de iniquidad se manifieste. Sin embargo, estas personas del Islam tampoco tienen una fecha específica establecida para la llegada del Mahdi. No es coincidencia, iglesia, que el lenguaje del Mahdi sea el mismo del anticristo. Hay un caos, hay zozobra, hay miedo
no hay fe en los líderes políticos, hay hambre, hay rumores de guerra, hay situaciones de conflicto religioso, situaciones y amenazas de conflicto militar, de pensamientos, de ideologías. El mundo está en un caos y es el ambiente propicio para que aparezca un Salvador. Alguien que venga y le diga, yo les doy la solución. Este es el punto neutro de encuentro donde todos vamos a converger y vamos a estar de acuerdo y vamos a caminar todos agarraditos de la mano. Qué bonito suena la historia. Suena muy bonito. Pero eso es lo que Satanás quiere. La palabra del Señor dice que Satanás se viste como ángel de luz. Si usted está esperando que el anticristo venga con cachos y con cola, saque la Biblia y póngase a leer. Porque él no va a venir así, hey, miren, yo soy Satanás. Él no va a venir a decirlo de esa manera. Hay que buscar la palabra del Señor. Entonces, cuando yo le pregunto al Señor para que no me descuadren mi quincena, ¿cómo diferencio el billete verde? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, aprende a conocer el billete verdadero. La mejor manera de usted conocer un billete falso es conociendo muy bien billete verdadero. La mejor manera de que la iglesia de Jesús discierna cuando el anticristo aparece en escena es conociendo al billete verdadero, a Jesús, a través de su palabra. A través de la palabra del Señor es que nosotros vamos a conocer al anticristo, ir al billete verdadero, porque es que los billetes falsos, hay unos que son medio falsos, pero tienen una parte buena. Y ayer hablábamos con el grupo de alabanza, no hay nada más peligroso que una mentira a medias. Porque cuando usted dice una mentira completa, pues usted dice, eso tiene que ser mentira. Yo les digo a ustedes, ahorita después de desayunar, subí a la luna, me di una vueltecita y volví y bajé. ¿Cierto? Ustedes dicen, eso es una mentira, eso no es posible. Inmediatamente ustedes dicen, eso no es posible, eso no es verdad. Pero yo les digo, si yo les digo, comí y fui allí a la pantalla de agua y volví rapidito. Yo ahorita comí, pero yo no he ido a la pantalla de agua. Pero va a ser más difícil para ustedes determinar esa mentira que viene camuflada en una verdad. Por eso el anticristo viene camuflado. No va a ser fácil de identificar aún a los elegidos que estamos estudiando su palabra. Si fuere posible, aún los elegidos podríamos llegar a ser engañados. En Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, y también en ese mismo libro, capítulo 12, versículos del 11 al 12, nosotros podemos leer lo siguiente. Daniel 9, 27 dice, por otra semana, este hombre confirmará el pacto con muchos. Cuando acá hablan de semanas, de 7 años. Dice, y por otra semana el anticristo confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ojo a los nombres que van apareciendo en este texto. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una semana son 7 años. La conexión, hablábamos sobre la vaca roja, hablábamos sobre el arca, el templo, hablábamos sobre los diferentes elementos en el templo de Dios, lo que simbolizaban y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y nosotros veíamos de qué manera el pueblo judío está tratando de reponer todos estos elementos que algunos ya están incluso perdidos o desaparecidos, están reconstruyendo elementos para acercarse a Dios a través de los rituales que en el Antiguo Testamento hacían para buscar la presencia de Dios y encontrar respuesta de Dios y guianza de Dios, dirección de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor dice que la luz vino a los hombres, pero que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Quien no tiene a Jesús está en tinieblas. Quien no tiene a Jesús no tiene al Espíritu Santo. Quien no tiene al Espíritu Santo no va a ser guiado a toda verdad a través de su palabra. Por eso es importante y es necesario y es indispensable que el que quiera acercarse a Dios se acerque a través de Jesús. Porque todos estos rituales en Jesús fueron cumplidos
ya no hay más sacrificio necesario, ya no hay que estar haciendo todos estos rituales para acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice que Dios se acercó a nosotros. El libro de Juan dice que Dios nos amó primero y que por eso nosotros le amamos a Él. Es una consecuencia. No hay que hacer más. El problema es que la comunidad religiosa, hablo de toda la comunidad, de todas las religiones que incluye, es que somos mucho del hacer, de los sacrificios, pero a veces no queremos obedecer. La palabra del Señor dice que Dios no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. La palabra del Señor dice que Él no quiere sacrificio, que Él quiere misericordia. Y es lo que el corazón del hombre, incluso de muchos de los que estamos acá, no queremos hacer. Muchos de los que estamos acá no queremos obedecer a Dios. Muchos de los que estamos acá no queremos tener misericordia hacia el otro. Pero sí queremos que Dios tenga misericordia para con nosotros. Es importante y es muy necesario que Dios, que Cristo reine realmente en nuestras vidas. Lo que todo cristiano debe entender, y esto es a la luz de la palabra de Dios, es que ese templo es una ilusión para todos aquellos que quieran acercarse a Dios. No hay otra manera de acercarse a Dios. Quiero tomar estos minutos, voy a avanzar en el tema, se me fue muy rápido este tiempo, para mencionar algunos pasajes con relación a ese billete falso. Entonces, vamos a acercarnos a Jesús, vamos a conocer a Jesús, vamos a decirle a Dios que nos revele a Jesús cada vez más su carácter, su esencia, su obra, también sus planes y sus tiempos. Pero voy a mencionarles algunos pasajes que hablan acerca de este anticristo. Con relación al anticristo, la Biblia nos habla del anticristo de dos maneras. Como un espíritu o condición del corazón de los hombres que están en contra de Dios, y por otro lado, como una persona que encarnará el pensamiento, ideología, filosofía y comportamientos que se vayan en contra de Dios. En 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido también muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan nos está diciendo, es decir, hay unos anticristos, pues, todos aquellos que están en contra de Cristo, pero hay un anticristo personificado. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Primera de Juan 4:1 dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo titula y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que prueben los espíritus a ver si sí son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiese a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Cualquiera que no recibe a Jesús como Señor y Salvador, como Dios hecho hombre y Redentor único sobre la tierra, se hace a sí mismo anticristo. No es que usted tiene que venir y decir, yo estoy en contra de Jesús. El hecho de que no lo aceptes te hace anticristo. Por eso Juan dijo, todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo porque no quieren tener en cuenta a Jesús. Segunda de Juan 1:7 continúa diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Ahora, como persona, ¿qué dice la palabra del Señor del anticristo como persona? Que encarnará pensamiento, ideología, filosofía, conducta, comportamiento, obrar. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12 dice que es el hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de que Jesús venga por su iglesia, vendrá el anticristo.
Veremos la apostasía en el templo de Dios y se manifieste, continúa diciendo el libro, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le decía en el otro mensaje, es decir, Dios no existe a no ser que sea Él, a no ser que sea el yo del anticristo. Es lo que pasa hoy en día en la sociedad. Muchos hombres niegan a Dios, pero asimismo se hacen dioses y hacen lo que quieren, como si no tuvieran que rendir cuentas en algún momento ante el Ser Supremo, creador de cielos y tierra. Continúa diciendo este pasaje, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros yo les decía esto? Ustedes saben lo que detiene a fin de que sea debido tiempo de manifestarse al anticristo. La iglesia, el Espíritu Santo de Dios. Continúa diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así como Cristo vino por el Padre, este anticristo vendrá por su padre de mentira, que es Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Sino que se complacieron en sus injusticias. Apocalipsis 13, del 1 al 8, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, quien ya no es la serpiente antigua, sino que viene con un mayor poder, recibido del mundo y representado como un dragón, como si hubiera evolucionado, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a esa bestia, y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, iglesia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, ahí estamos usted y yo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Es decir, él quería tomar la autoridad que la palabra de Dios dice que se le va a entregar al final de todo esto a Jesucristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. No estaban escritos. No estaban escritos. Los adoradores que no entregan su adoración a Dios, le van a entregar su adoración a Satanás, a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del fin del mundo. Hay que recibir a Jesús, iglesia, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Daniel 9, 27, 11, del 31 al 37 se refiere a este hombre como el desolador. Dice en cuanto a la interpretación cristiana, el desolador se asocia con el anticristo o con fuerzas malignas que buscan causar destrucción, dolor y desolación en el mundo. El desolador es un enemigo de Dios, por lo tanto, de todo pueblo que busque de Dios. Es importante tener en cuenta, iglesia, que hay que conocer muy bien el billete verdadero, para que como iglesia podamos discernir del billete falso. Finalmente, 2 Tesalonicenses 2:3 dice, habla sobre el hijo de perdición. Dice que es importante hacer notar que cuando Jesús oró por sus discípulos se refirió a Judas Iscariote como el hijo de perdición, Juan 17:12. Esto porque las acciones de Judas estaban en directa oposición a las enseñanzas de Jesús. Es decir, no que Judas fuera directamente el anticristo, sino que representaba una posición, una actuación, un caminar que iba en contra de lo que Cristo había establecido en su palabra, de lo que Cristo venía a hacer. Daniel 7,
del 7 al 8 y 8 del 9 al 12 dice: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible. Él habla de una bestia espantosa, fuerte en gran manera, con dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Él dice, él empieza a mencionar una profecía muy parecida a la que leíamos ahorita en el libro de Apocalipsis. Y en Daniel 8:25 dice: por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Recordemos que Satanás también, según la palabra, recibe el nombre del engañador. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantarán contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Nosotros tenemos la batalla ganada por Cristo Jesús. La batalla está ganada por su sangre. Él ha vencido en la cruz con la fuerza de su amor. La victoria pertenece al Cordero de Dios, al Padre, a su Cristo y a su iglesia, y a su pueblo, a su nación que ha sido santa, que ha sido santificada, que ha sido redimida, a tal punto que ahora Él habita en nosotros. Él es santo. Y no son nuestras obras las que acercan la presencia de Dios. Es su amor, es su gracia, es su obra en la cruz del Calvario. Pero esa santidad en el Espíritu Santo no puede ser contristada por nosotros. Tenemos que guardar, y la mejor manera de guardar esa santidad que Cristo ha puesto en nosotros, no que usted obtuvo, sino que Cristo puso en usted y en mí, esa santidad, la mejor manera de guardarla es en obediencia, es en relación con Dios, es en búsqueda de su palabra. Porque muchos peligros tiene la iglesia, pero hay un enemigo que se está preparando y hay que conocer el billete falso, iglesia. Entonces vaya, agarre la caja, agarre el mostrador, saque ahí el compartimiento y empiece a identificar al billete verdadero. ¿Cuáles son las características que tiene el billete verdadero? Porque es la única manera en la que usted identificará al billete falso. Si conoces a Jesús, reconocerás al anticristo. Entonces la mano de Dios venza a esto, lo vencerá, la palabra lo promete, pero nosotros sabemos que estamos en una batalla y nuestra batalla no es contra carne ni sangre, contra principados, contra potestades, contra todo aquello que se levanta en contra de la palabra del Señor. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, vi a sus ejércitos reunidos para pelear contra el que montaba el caballo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de esa bestia las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y ellos adoraron a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás también fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El jinete del caballo blanco, Jesucristo. Y esto ya nos lleva al último mensaje, cuando Dios nos permita compartirlo. Se llama los jinetes del caballo blanco. En Apocalipsis hay 2 jinetes de caballo blanco, y muchas veces creemos que son Jesús. Y es muy importante que les doy el spoiler. Está el jinete de caballo blanco que viene con espada para reinar, y viene un jinete también con caballo blanco que viene con un arco, que viene sin flecha. Pero dejándolo así, iglesia, sigamos estudiando la palabra del Señor, sigamos viniendo a la iglesia, sigamos estudiando, sigamos escuchando, pero no se quede tampoco con lo que de acá enseñamos o nos enseñan. Busque también de la palabra. Lea en su casa. Yo en ese último mensaje yo regañaba a la iglesia, yo le decía, muchos de los que estamos aquí escuchamos esta predicación hoy domingo, y hasta el próximo domingo es que volvemos a escuchar palabra de Dios. Entonces, hay que estar apercibidos. La iglesia tiene que estar apercibida, porque camarón que se duerme, no, le meten billete falso. Dios les bendiga, iglesia. Bueno, gloria al Señor. Gracias, mi hermano, por la palabra. De verdad es que
El Señor nos ha puesto a que preparemos la iglesia y para estos engaños que vienen. Son muchos los engaños, habrá un gran engaño, inclusive hay una predicación sobre el gran engaño que va a haber, que aún los escogidos van a ser engañados. Imagínense cómo va a ser de tremendo el engaño que va a haber a través de ese falso Cristo que va a ser como falso profeta grandes señales. Usted sabe que los profetas hacen señales. Y Jesucristo cuando hacía una señal decían, este es el profeta que había de venir. Pero Jesucristo como profeta, con la espada de su boca, con esa palabra profética va a destruir a ese falso profeta y a las naciones. Es muy importante conocer todas estas palabras, esta doctrina escatológica. Es muy necesario esas 3 preguntas que le hacen ahí los discípulos en Mateo 24 al Señor. ¿Cuándo serán estas señales? ¿Cuándo será acerca del fin de estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Es muy bueno conocer todo esto, mis hermanos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios soberano y Dios bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra, tú nos preparas para tener discernimiento acerca de tu venida y acerca de ese falso Cristo, falso Mesías que ha de venir y que muchas naciones, aún muchas religiones van a creer, como lo enseñaba tu siervo, Señor, que aún los musulmanes creen en un Mesías que ha de venir y van a ser engañados para ser parte de esa sola religión, de ese ecumenismo. Señor, muchas gracias.